Buenas noches, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo está en cada uno de ustedes. La enseñanza de esta noche se refiere a la primera manifestación del poder del Espíritu en la primera iglesia y, y el poco poder, se podría decir por consideración, a la iglesia actual del Evangelio. Nosotros hemos meditado mucho sobre esta enseñanza y cada día el Señor nos da palabra para poder compartir. Y una de ellas es esto, que fíjense pues hermanos, de que al principio el Señor iba añadiendo, ya ven lo que dice en el libro de los Hechos, usted lo puede corroborar en capítulo 1, del 1 hasta el 7, 8 capítulos. Ahí habla de cómo fue la manifestación de la primera iglesia. Y una de las expresiones que usted va a estar encontrando en esos capítulos, va a encontrar la expresión esta. Y el Señor añadía día a día a los que iban a ser salvos. ¿Quién añadía? El Señor, ¿no? Él añadía a los que iban a ser salvos. Entonces, partiendo de ahí, llega un punto donde los discípulos estaban en la prédica, en la oración, dedicados a enseñar lo que el Señor Jesucristo les había dejado. Por supuesto, por medio del Santo Espíritu de Él mismo. Entonces, era una situación de salvación. ¿Ya? ¿Salvos de qué? Sería la pregunta, ¿no? Entonces la mayoría de personas hoy en día pues se acercan a Dios por medio de las prédicas que se dan hoy en día, y una de las prédicas que yo mucho escucho es: Cristo viene. ¿Está usted preparado? La pregunta. ¿Y si Cristo viniera hoy, está usted preparado? Otro tipo de pregunta, ¿verdad? Y miren los acontecimientos que están sucediendo en los últimos días. Incendios, terremotos, pandemias, la que estamos viviendo, y la gente empieza a meter miedo, ¿ya? Pero el Señor no nos quiere salvar de lo que estamos viviendo ahorita. Algunos se me van a divertir y me dicen, no, pero el Señor lo que nos quiere salvar es de lo que está escrito según la primera carta de Juan, capítulo 2. Y esa es una de las bases del poder del Evangelio en la primera iglesia. Miren lo que dice ahí en capítulo 2, versículo 15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ya? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, fíjense pues, hermanos, los evangelios, desde Mateo hasta Juan, en todas ellas el Señor Jesucristo combatió mucho los espíritus que nos hacen pecar contra Él. La vanagloria, los ojos altaneros, la humildad, contrario a lo que es el mundo. Usted se gana un título y se vuelve más poderoso. Usted tiene un carro más moderno, se vuelve más vanidoso. Usted hace situaciones más extraordinarias que otros y usted se siente mayor. Y son vanaglorias. Los deseos de los ojos, oiga bien, los deseos de los ojos. Ya, cuando habla de deseos de los ojos, habla de una concupiscencia. ¿Sí? Entonces, aquí es lo que voy con esto. Cuando hay concupiscencia, hay pecado. Entonces, hoy en día, ya no se habla de esto, sino que todo se entorna a una revelación. ¿Qué tipo de revelación? El Apocalipsis dice ¡ay, qué tremendo el trono blanco! Y que el mensaje a las 7 iglesias, que los 7 sellos, que el gran trono blanco, que el rollo,
Cordero, en fin, un montón de temas que están y que son buenos leerlos y que sí es bueno tratarlos, por supuesto que sí. Yo no estoy diciendo que no sea bueno, pero lo que yo digo es que debemos de empezar, como se dice, por el principio. ¿Ya? Y el principio es que nosotros le creamos a lo que está escrito. Usted se va a sorprender cuando habla del gran trono blanco. Usted se va a sorprender de tantas cosas. Usted se va a quedar así como que debemos de empezar por el principio para poder entender lo que está al final. La mayoría hay personas que leen la prensa antes, pues cuando vendían la prensa ya era más la lectura. La mayoría empezaba de atrás para adelante. Ay, qué ridículo. O sea, como si, ¿no? Pues es una cosa. Pero si no empezaron un libro desde atrás, desde el final para el principio, ¿cómo le va a entender? Eso es confusión, pues. Entonces, para empezar a entender qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, debemos de empezar por el principio. La independencia que el hombre y que la raza humana ha tenido de parte de Dios, de querer ser independiente. Usted vio a aquel hombre, un descendiente también de Adán, que Nimrod hizo una torre, la primera torre de Babel. Ya, ellos querían llegar con Dios. Y Dios no se Dios no se había ordenado esto. Y ellos empezaron a construir. Y ahí es donde viene la confusión de lenguas. Entonces, dice que estaban trabajando todos juntos y de ahí nadie se entendía, pues. Ya usted lo ha visto. La independencia de Dios, Caín, ¿va? Quiso agradarse a él mismo y no agradar a Dios, pues. Le quiso hacer un regalo que a él le gustaba, no un regalo para que le gustara a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Una independencia. Yo te voy a dar lo que yo quiera regalarte, no lo que a vos te guste. Eso es ir en contra de una voluntad, pues. Y así viene la historia desde Génesis hasta Apocalipsis, donde se ve la independencia del ser humano, no la dependencia. Por eso yo quise leer este versículo, porque dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios, cuando habla de voluntad, se vuelve dependiente, ya no sino dependiente de, ¿va? Ya no somos más esclavos del pecado, dice el apóstol Pablo, sino ahora somos esclavos de qué? De Cristo. Entonces, si antes nos movía cualquier situación para ir a pecar, tal vez estaba acostado, tranquilo, ya viendo tele y ¡ping! Una sensación de que ir a hacer lo malo. Y no podía estar encerrado, se malhumoraba, se ponía en molesto, le pegaba a sus niños, le peleaba con su esposa, hasta que se iba, hasta que cometía lo que tenía que cometer. Era esclavo del pecado, de sus deseos. Por eso aquí dice los deseos de los ojos y la vanagloria. Los deseos de los ojos. ¿A usted le gustó algo? Usted se esfuerza por tenerlo. Y pase contra quien tenga que pasar encima, usted pasa. ¿Ya? Entonces, la declinación del poder del evangelio. ¿Va? ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque fíjense, pues, hermanos, que ese era el tema de los discípulos en aquel entonces. Ese era el tema de estar exhortando continuamente a la congregación hacia los malos deseos, hacia las malas espíritus que nos mueven a hacer las cosas que desagradan a Dios. La incapacidad de ser dependiente, porque si usted le dice, mire, hágame un favor, espérenme aquí y ahorita va a venir. Y empieza ahora hay teléfono, mensajes, si no me contesta, ahí está el mensajero, que aquí vas a venir, yo tengo y miren hermanos, empieza la discusión, empieza el nerviosismo, empieza la desesperación. No somos buenos para esperar. No somos buenos para esperar. Nos impacientamos de inmediato. Ahora, cuando habla David, dice, pacientemente esperé en Jehová, dice. Oiga bien lo que dijo, pacientemente esperé en Jehová. Y él dice, ¿será que hizo? Claro que hizo. Hizo mucho con el rey David. Manifestó su poder, manifestó su gloria. Otro gran ejemplo, el padre Abraham.
Padre, digo, en la fe, porque así dice el apóstol Pablo, que Él es nuestro Padre en la fe. ¿Cuánto tiempo esperó? ¿Cuánto tiempo esperó para manifestar una promesa que el Señor le hizo? ¿Ya? Se desesperó, ¿sí? Se desesperó. Ahí está el consejo de la esposa que se acostara con su criada, pues. Y se acostó y ahí está la consecuencia de ese acto que nació el niño y al final hubo problemas y lo despidieron al niño. ¿Se desesperó un momento? Sí, se desesperó como humano que era Abraham. Hasta el fin llegó la promesa. Ya Abraham viejo, ya Sara vieja. Llega un momento en que Sara se ríe, ay, si yo ya no tengo, o sea, yo ya no tengo ni deseos de estar con un hombre, pues ya no tenía ni su periodo, pues. Y viene Dios y le dice a Abraham, Sara se ha reído. Hay algo imposible para Dios, le dice. ¿Cuánto tiempo esperó? Ya Abraham viejo, dice, hermanos. Llegó la promesa. Miren lo que es Dios, pues. Usted dirá, cualquiera que leyera eso, tremendo, así, pero la mayoría de gente habla de Abraham y habla del primer millonario, del primer hombre que tuvo miles de posesiones, pero nadie habla de lo que estamos hablando ahorita. Y vino Abraham y creció el jovencito. Imagínense usted, era el hijo de la promesa, de aquel tan añorada esperanza, de cuánto esperó él, peleó contra su propia impaciencia y llega el hijo. Y al tiempo viene Dios y le dice, mira, sacrifícame a Isaac. Hermanos, es como que usted estuviera esperando tanto un regalo y que de repente le llegue el regalo y le dice, mira, se lo vas a tener que, te lo voy a tener que quitar porque se lo tengo que dar a otra persona. Ay, usted se pone, hágale eso a un niñito chiquito, vamos a ver qué le pasa ahorita. Capaz que lo patea el güirito malcriador, te va usted. Estoy hablando de un niño chiquito. Ahora imagínense en uno, hermanos, que uno esperó tanto, diciendo, ay, yo esperé mi carro y yo lo anhelé tanto y el Señor me lo dio y que de repente se lo roben, hermano. Serio, o sea, estoy hablando de algo físico, pues, que tal vez hay gente que lo siente así, pues, ahora imagínense un hijo que usted lo está esperando tanto y que viene el Señor mismo, le habla, le dice, me sacrifícamelo. Y miren la docilidad, definitivamente era el ejemplo adecuado para ponerlo como Cristo. Mire la docilidad de Isaac. Se echa su tercio de leña y se va con su papá, pues. Y Abraham, dice el apóstol Pablo, que estaba seguro que el Dios de los dioses iba a resucitar a Isaac, hermanos. Y dice que se oyó cuando el ángel le sostuvo la mano que llevaba el pedernal a enterrárselo en el pecho, hermano. No dudó. Pero ¿qué es lo que nos hace hacer así? ¿Qué es lo que nos puede llegar a hacer así como esos grandes siervos? La alimentación de la bendita palabra del Señor. Porque la palabra no ha dejado de tener ese poder. La palabra no ha dejado de tener esa virtud de llenarnos de poder en cuanto a tener esa convicción. El problema que ha surgido hoy en día es de que nosotros ya le hemos restado importancia a lo que está escrito aquí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido y hemos suplantado lo que está escrito por mensajes que escuchamos, que admiramos a muchos hombres. Yo admiro a varios predicadores que escucho. La sabiduría y la inteligencia, pero yo a veces lo hago a un lado, un rato. No le digo que los dejo de ir, pero sí los hago a un lado.
y me interno en lo que está escrito, porque sé que esta palabra es la que me va a dar vida y me va a dar el poder. ¿Para qué, hermanos? Para que ya no volvamos a ser unos cristianos mediocres. O, mire, disculpe, quitemos lo cristiano, porque cristiano es seguidor de Cristo. Entonces, mejor para no ser unos mediocres, porque un cristiano no puede ser mediocre. ¿Por qué? Porque un cristiano es el que tiene el poder del Espíritu en su vida. Por eso es que dice que no améis al mundo. ¿Por qué? Porque los que hemos seguido a Cristo, y usted se va a dar cuenta que más adelante el apóstol Juan habla de algo bien interesante. Mire, dice en el capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, dice. ¿Cómo así usted? Miren, hermanos, hoy en día toda la gente nos quiere conocer. Miren, la gente bombardea las redes sociales y que reflexiones. Y miren, hermanos, yo también participo de eso, no le voy a decir que no. Pero yo lo hago con el fin de que la gente se acerque a Cristo, como este mensaje. Yo no le puedo dar ese poder para decirle a usted no ame al mundo. No tengo ese poder, no tengo esa potestad. Pero sí le puedo decir quién le puede dar ese poder. Sí le puedo decir quién le puede ayudar a ser distinto. No es un hombre alguno. Se llama Cristo Jesús. Se llama Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que a ustedes os conviene, dice el Señor Jesucristo, que yo me vaya. Porque luego de que yo me vaya, me traeré al Consolador, al Espíritu Santo, y este os guiará toda verdad, dice. Entonces, ¿quién nos puede ayudar en estos momentos? Es Cristo por medio de su Santo Espíritu. Yo no tengo la capacidad. Si yo soy igual que usted, ando ahí con la necesidad de ser distinto. Ando con la necesidad de amar al Señor Jesucristo y no caer en las redes del mundo. Para manifestar un poder glorioso. ¿Ya? Entonces más adelante dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, el Espíritu Santo nos da esa necesidad de orar, esa necesidad de ayunar, esa necesidad de leer la palabra. Entonces, esas tres cuestiones, esas tres actividades que el Espíritu nos pone en nuestra vida. Oigan bien lo que le estoy diciendo. El Espíritu nos pone en nuestra vida. O sea, no es cuestión de que yo vaya y que el predicador me diga, hay que ayunar, o que el pastor me diga, mire, hay que ayunar, hay que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí. No es cuestión que nos pidan, sino que ya es un deseo que a mí me nace hacer. Como un buen estudiante. Un buen estudiante no es aquel que se prepara 10 minutos antes de la prueba. Un buen estudiante es aquel que se mantiene presto para la prueba. Y va, examen sorpresa, dice el maestro o el profesor. Y aquel que es un buen estudiante no lo toma por sorpresa. Démosle, tráigamelo. ¿Cuál? Sí, ahí estuve leyendo eso. Y pues, boom, se van. Pero a cual que no es un buen estudiante que, ay, señor, pero es que ¿por qué no nos avisó? Porque aquí, porque allá, que sí, que no. ¿Pero por qué? Porque los libros los tiene de adorno. ¿Ya? Entonces viene el apóstol Juan y nos empieza a hablar que aún no se sabe qué vamos a ser manifestados, pero que vamos a ser semejantes a Él, dice. Imagínense que hay muchos predicadores hoy en día que no tienen ni a las uñas, ni a la mugre de las uñas que tienen sus dedos el Señor Jesucristo, tenía en sus dedos el Señor Jesucristo, y se sienten ya poderosos, se sienten ya unos hombres súper, duper increíbles. Mientras que la palabra de Dios nos dice que aún no hemos de ser, dice, miren lo que dice aquí, dice semejantes a Él porque le veremos tal y como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? No es que vamos a ser famosos. Si yo le estoy compartiendo esto, hermanos, es porque no nos podemos reunir aquí. Pero no es para que yo me haga famoso y que usted diga, es que ese predicador, qué bueno, y llenemos la iglesia. No, mi intención no es esa.
Mi intención es que usted que escucha este mensaje se acerque a Cristo. Que usted deje de amar este mundo, que se aparte de este mundo por agradar a su Cristo. No para que el hombre lo vea, no para que el hombre lo honre, sino para que Cristo lo honre. Porque esa es la promesa que está aquí escrita. Ya, por eso es que dice que se aguarda, todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro, dice. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día ya no se toca este mensaje. ¿Por qué? Porque se ha tergiversado. Y todavía sí hay gente que, como dice aquí en 2.15, en 1 Juan dice, no améis al mundo. Y todavía hay gente que ama a este mundo. Le gusta la vanidad, le gusta lo que miran sus ojos, se deleita en lo que miran sus ojos, y ahí está aquella situación. Y todavía sí dice, hermano, yo quisiera que me predicara sobre el 666. Hermano, yo quisiera que usted me hablara sobre la apostasía, hermano. Y viene con esa cuestión, dígame, hermano, ¿cómo va a ser? No, mire, si estamos hablando, dice el apóstol Juan aquí, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a quién, a Él, semejantes, quiere decir iguales a Él, iguales a Él. Entonces Él está diciendo que nosotros anhelamos ser igual a Él. Pero ¿quién se quiere parecer a Cristo? Dígame usted, ¿quién se quiere parecer a Cristo? Usted se quiere parecer para aquel predicador que es famoso, que llena estadios, que usted quiere llamar la atención, quiere ser igual a ellos. Pero ¿quién se quiere parecer a Cristo? Si Cristo le decía a la gente que curaba y sanaba, les decía, mire, no vayas a decir nada, quién te curó, quién te sanó, no digas nada. Él no quería levantar ninguna fama personal. La gente fue la que hizo eso, pero no fue él que puso sus pancartas, traigan a sus enfermos. No, una tan sola vez lo hizo, pero lo hizo por su amado amigo Juan el Bautista. Vayan y díganle a Juan el Bautista que los cojos caminan, que los paralíticos se levantan, que los enfermos son sanados, que el ciego ve. Ya. Para confirmar, porque el pobre Juan estaba con aquella angustia, estaba un poco inseguro si realmente era Jesucristo el que él había bautizado o esperaba a otro, pues. Entonces vino a los discípulos, les dijo, miren, vengan, traigan a los enfermos, vengan, y miren lo que se está pasando, los cojos caminan, los paralíticos se levantan, los enfermos son levantados, los endemoniados son libres, los ciegos miran, los sordos oyen, vayan y díganle lo que están viendo. No le dijo yo soy el Cristo, vos, y le empezó a hablar, no, con hechos le fue a decir, vayan y díganle lo que vieron. Entonces, aquí es lo que voy con esto. La pobre congregación de hoy en día, no le voy a llamar iglesia porque la iglesia en Cristo es más que poderosa. Ya, le voy a llamar las congregaciones que hoy en día se ven, son unas congregaciones llenas de pecado, llenas de mundo, totalmente llenas de mundo, totalmente llenas de cosas que a la gente le gusta, discotecas cristianas. ¿Dónde se ha escuchado eso, hermanos? ¿Dónde se ha escuchado eso? Si no está aquí escrito, es del diablo, hermanos. Así de sencillo. Y usted me dice, qué radical, hermanos. Pues sí, radical. ¿Ya? Entonces, si usted no quiere creer eso, mire lo que dice aquí en Hebreos 3:12. Usted lo va a ver ahí ahorita. Hebreos 3:12. Usted va a ver algo que el Señor le habla. Dice en el capítulo 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros, es capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, ¿Ya? Si usted no crea lo que está aquí, entonces su corazón es malo, hermanos. No lo digo yo, aquí está. Verdad que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué dice? Del pecado. Y ahí está. ¿Por qué? Porque muchas veces el pecado nos ciega. ¿Por qué? Porque nos gusta pecar. Nos gusta el pecado. Y como somos esclavos del pecado, entonces nos ciega y dice, no creo que sea tan así usted.
No, 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 mire, mejor voy a buscar una iglesia o una congregación donde hablen distinto, porque aquí se le dan duro al pecador usted. Pues al pecador no, al pecado sí, al pecado sí. Y yo le digo, mire, y así podrían leer muchos, muchos versículos. Pero yo sí le digo algo. Cristo está muy pronto a venir. Y si usted y yo no buscamos al Señor Jesucristo de corazón, entonces no nos vamos a guardar, como dice el apóstol Juan. Asimismo se purifica, como Él fue puro. La gente buscaba, después de un sermón, la gente buscaba a Cristo. ¿Y Cristo dónde estaba? Allá estaba solo orando, purificando su corazón, purificando su alma delante de Dios. Lo que le comparto no es algo para que lo obligue a usted a buscar a Dios, no. Ni tampoco meterle miedo, no. Lo que le comparto es algo que Dios quiere que usted escuche. Ya, si oyeres hoy su voz, dice la palabra, siempre en Hebreos, capítulo 1. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Que Dios nos ayude a todos a ser distintos. Que Dios nos ayude a todos a manifestar el poder de su palabra en cada uno de nosotros. Ya, el apóstol Pablo dice, no busques a Cristo en lo alto ni en lo profundo. Busca dentro de ti, dice, muy dentro de ti puedes encontrar tu salvación. Ya, mucha gente busca lo exterior, busca templos bonitos, una buena prédica, una buena butaca, unos buenos cantos, unas buenas hermanas que están contando ahí para que miren que entre todo por el ojo. Qué bonita la hermana, que así está bonito. Ahí voy, ahí va. Lo que entró por donde, por el ojo. Es como que usted vaya a un restaurante, usted mira un plato, lo mueve ¿a qué? A querer ir a comer ahí. Ay, sirven bonito, bueno, y está barato, y qué rica la comida. Entró por el ojo, por el gusto. Y así hay muchas congregaciones hoy en día que entran por el ojo, ¿ya? Pero lo que menos hacen es entrar al alma, como el Espíritu quiere entrar en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. La verdad, todos necesitamos tener el Espíritu de Cristo en nuestras vidas y escuchar su voz. No busques a Cristo en lo alto, dice el apóstol Pablo, ni lo busques en la profundidad. Dentro de ti está la salvación. No tienes necesidad de tener un gran llamamiento, de decir, ahorita ven aquí al frente y toma, y los hermanos van a orar. No. Dice que el publicano, el fariseo y el publicano estaban allá, y el publicano dice que decía, no soy digno ni siquiera levantar mi mirada hacia ti, dice. Ya, y el Señor Jesucristo se sabe la parábola. Dice Jesucristo le dijo, ¿quién cree de ustedes que salió más justificado? Era obvio que era el publicano el que salió justificado. ¿Por qué? Porque él reconoció en su corazón que no era digno. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos sentimos dignos? Porque dio una ofrenda especial. Porque ayudó a fulano. Porque ayudó a sultano. Porque llevó al pastor a predicar a tal lugar en su carro y el pastor estuvo hablando y usted se sintió, así como quien dice que ya tocaba el cielo. Una gran experiencia. No le estoy hablando de ninguno de los que me está escuchando. Si usted se siente redarguido por eso, eso ya es Dios. Pero yo le estoy hablando de mi propia experiencia, hermanos. Ya, uno se siente orgulloso y todo. Pero ni sabe qué dice el profeta, dice, todas las justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Ya, David dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice, gusano. Dice. David se comparó como un gusano, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros nos acercamos a Dios como ese fariseo? Yo diezmo, yo soy como que no ofrenda, yo sí ofrendo, yo diezmo, yo hago aquí, yo hago allá. Miren, hermanos, ¿y a qué salió sin justificación?
Dios quiere justificarnos. Dios quiere justificarnos. Dios quiere que tengamos esa esperanza y no la perdamos. Dios quiere que nos podamos nosotros arrepentir y que tengamos un corazón bueno delante de Él. Pero esa bondad y esa fidelidad solo Dios nos la puede dar. Ezequiel 34, su versículo 26 creo que es por ahí, dice, y yo pondré en vosotros un corazón de carne y quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, dice, y haré que mi Santo Espíritu, oiga bien, haré que mi Santo Espíritu esté en vosotros para que vosotros pongáis por obra mi palabra. Dice. Usted y yo no podemos hacer nada, mi querido hermano. Las palabras que acabamos de escuchar son duras y difíciles de cumplir. Si usted lo hace con su propia inteligencia y con su propia corazón, usted no va a poder caminar, pero ni siquiera 2 versículos. Pero Dios sí puede tener el poder. Por eso David dijo, una vez habló Dios y 2 veces he escuchado esto, que de Dios es el poder, dice, y suya la misericordia. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Usted y yo somos unos inútiles, hermano. Usted no puede cumplir, pero ni una tilde. Yo, menos, yo no puedo cumplir ni una tilde tampoco. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Y Él sí tiene el poder para cambiar nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Él sí tiene el poder. Por eso yo le digo, yo no tengo. ¿Qué le puedo decir yo a este mi hermano? Vamos a orar. Sí puedo interceder, claro que sí, eso sí lo puedo hacer. Para que el Señor nos ayude a ambos a ser distintos. ¿Ya? Así que hermanos, si usted está pasando una situación difícil, no corra a ningún lado. Doble sus rodillas. Cierre su puerta, cierra su ventana. Y su Padre, que lo escucha en lo íntimo, lo recompensará en público. Si usted está cansado de pecar, no tiene la fuerza suficiente para decirle no a sus deseos, a sus malos deseos. No tiene la fuerza suficiente para decir, voy a cambiar. Si a usted le han echado tierra encima, le han dicho que no puede cambiar, que usted sigue siendo el mismo de antes, amén, acéptelo. Usted no puede cambiar. Pero yo sí le digo algo. Cristo sí tiene el poder para cambiarnos. Me cambió a mí. Me cambió a mí. Creo que también puede hacer la obra en usted. Incline su rostro. Ahí donde está. Si usted tiene deseos de orar, órele al Señor. Si usted tiene deseos de buscar a Dios, búsquelo. La palabra de Dios dice que el que busca encuentra. El que toca, abre. Que el Señor le bendiga y que le llene su corazón de misericordia. Y búsquelo, porque el que busca encuentra. La paz de Dios esté en cada uno de ustedes y la bendición de su Santo Espíritu esté en cada uno de nuestras vidas. Amén.